De acuerdo. Bueno, bienvenidos al seminario de hoy. Para mí es un placer presentaros a Jesús Yepes Nicolás, de la Universidad de Murcia. Ya estuvo por aquí visitándonos hace unos años, cuando hicimos el EITRA en Panticosa. Y hoy nos va a hablar de desigualdades de tipo grupo. Así que cuando quieras. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Un placer para mí participar de vuestro seminario. Como dice David, hace unos años estuve en Panticosa y bueno, también en el Congreso de la REMME previamente, y es siempre un placer estar por ahí con vosotros. Ahora hay que hacerlo todo de forma online, pero igualmente un gusto. Como ha mencionado David, voy a hablar de desigualdad de tipo Grunbaum, que es sobre un trabajo conjunto con mi alumno, Francisco Marín Sola, también de la Universidad de Murcia. Y bueno, voy a empezar fijando un poco la notación y los conceptos preliminares que necesitaré a fin de que la medida de lo posible sea autocontenida la charla. En cualquier caso, si en algún momento hay algo que no esté claro, sea de definición o lo que sea, me interrumpís, me paráis, por favor, conectáis el micro y me preguntáis. No estoy al tanto del chat de Zoom, así que mejor creo que nos podemos comunicar simplemente por el audio. Vale, el contexto de las charlas es el espacio euclídeo n-dimensional, dotado con la métrica euclídea, el producto escalar estándar. Fijado un vector unitario U, un vector de la esfera unitaria en términos de la norma euclídea, denotaré por H a lo largo de la charla como el hiperplano con vector normal U, el hiperplano vectorial con el plano con vector normal U, y por H- y H+ en los respectivos semiespacios. Es decir, H- será el conjunto de los puntos, de forma que el producto escalar de esos puntos con U sea menor o igual que 0, y H+ lo mismo con mayor o igual que 0, cada uno de los dos semiespacios, el semiespacio de la izquierda y de la derecha en relación al vector normal U. Por letras mayúsculas, K, L y alguna otra posiblemente, denotaré, digamos, los objetos de estudio principal durante esta charla, que serán cuerpos convexos o más generalmente conjuntos compactos. Por cuerpo convexo entiendo un conjunto que es convexo, que significa que dado cualquier par de puntos, el segmento que los une sigue estando en el conjunto, y la palabra cuerpo hace referencia a que es compacto no vacío, con lo cual será un compacto no vacío que tiene la propiedad de ser convexo. A la hora de medirlo, utilizaremos la medida de LB, el volumen n-dimensional, que lo denotaré de esta forma, o con un subíndice si en algún momento hiciera falta remarcar la dimensión del espacio en el que estoy computando. El volumen sub n-1 me refiero a la medida de Lebesgue en un subespacio afín n-1 dimensional. Y por más, entre dos conjuntos, entre dos compactos si queréis, lo puedo definir para conjuntos arbitrarios, denotaré la denominada suma de Minkowski, que no es más que la suma vectorial de los conjuntos, que se define como el conjunto de la suma A más B con A en A y B en B, o desde un punto de vista más geométrico, como esta unión. Fija uno de los conjuntos, digamos B, y para cada uno de los puntos de B vas poniendo el conjunto A, es decir, considera el conjunto trasladado mediante el punto B de A, eso te va dando una serie de traslados de A, consideras la unión, y esa unión es la suma de Minkowski de los dos conjuntos. ¿Vale? La suma de Minkowski se comporta bien con los objetos que voy a tratar, en el sentido de que la suma de Minkowski de compacto es compacto, la suma de Minkowski de cuerpo convexo es de un cuerpo convexo. En general no es cierto que la suma de Minkowski de conjuntos medibles Lebesgue sea medible Lebesgue, pero bueno, como estaremos en el contexto compacto, no hay problema, todo va a funcionar, digamos, bien. Vale, eso es un poco la notación. Necesito también la notación de P media de dos números reales no negativos asociados al parámetro lambda en 0,1, que se define como la combinación convexa mediante el parámetro lambda está entre 0 y 1, de los números de las cantidades A a la P y B a la P, todo elevado a 1 partido por P, siempre y cuando P sea un valor en el que esto tiene sentido, es decir, P distinto de 0 y distinto de más o menos infinito, y los valores 0 y los infinitos son las expresiones que obtengo si tomo límites aquí a los respectivos valores, digamos, críticos, ¿vale? Es decir, se extiende por continuidad. Es decir, si tomo el límite cuando P tiende a 0 de esta cantidad, tengo la medida geométrica, en el infinito tengo el máximo y en el menos infinito tengo el mínimo. Y esto será el valor
para el cual defina la P media, siempre y cuando los dos números sean estrictamente positivos. Si alguno de los dos fuera 0, lo resetaré y lo definiré como 0, ¿vale? Eso es por la definición siguiente, que involucra la P media, y va a ser porque la restricción que voy a pedir para las funciones solo va a afectar en aquellos puntos del soporte, es decir, en aquellos puntos en los que la función sea estrictamente positiva, ¿vale? Fuera del soporte, es decir, donde la función valga 0, no me tengo que preocupar. Entonces, una función no negativa seguirá P cóncava, donde P será un parámetro que variará en R unión cualquiera de los infinitos, si la imagen mediante F de cualquier combinación convexa de puntos es siempre mayor o igual que la P media de la imagen mediante la función de estos puntos x1 y x2, ¿vale? Y eso pasa para cualquiera x1 y x2. La desigualdad de Jensen me permite afirmar que estas medias son crecientes con respecto al parámetro P, en el sentido de que si P es menor o igual que Q, entonces siempre la P media para los numeritos A y B es menor o igual que la Q media. En particular, si tengo una función que es Q cóncava, tendré que es de gratis P cóncava, ¿vale? Por simplemente esta monotonía. Es decir, a mayor grado de concavidad estoy con una familia más restrictiva de funciones y a menor grado pues, una familia más amplia y más general. Entonces, ¿qué es con lo que estoy tratando? Pues, bueno, recuerdo la noción de función cóncava, una función cóncava definida en un conjunto convexo no vacío, es esta de aquí, que dice que la imagen de cualquier combinación convexa es mayor o igual que la combinación convexa de las imágenes. Geométricamente, eso me está diciendo que cada vez que tú cojas dos puntos del grafo, el segmento que lo une queda siempre por debajo de la gráfica de la función. Y entonces, la definición que he dado anteriormente se traduce en lo que sigue. Si P es mayor que 0, es P cóncava si la función f elevado a P es cóncava en su soporte. Ya digo, fuera del soporte no me preocupo, vale 0 y ahí no tengo que chequear la restricción de turno. Solo dentro del soporte f a la P es cóncava. Puedo tener una función que no sea cóncava y sin embargo que al elevarla a P sí me salga cóncava. Esa sería una función P cóncava. Las cero cóncavas se suelen denominar en la literatura como los cóncavas y se traduce en que su logaritmo sea una función cóncava, ¿vale? Con el convenio de que el logaritmo de 0 sea menos infinito. El aspecto típico de la función, quizás los cóncava por excelencia, es este, o sea, este es una gaussiana, ¿vale? La densidad de gaussianas son ejemplos de funciones los cóncavas. Muchas otras densidades de distribuciones de probabilidad clásicas son los cóncavas. Y es una familia amplia de funciones que, por supuesto, por la monotonía que he dicho antes, contiene a la familia de funciones cóncavas, que en la literatura en los últimos años ha cogido especial relevancia. Es un contexto en el que se está trabajando mucho y, en cierto modo, la familia de funciones los cóncavas juegan un papel análogo al de los cuerpos convexos en el aspecto geométrico. O sea, el papel desempeñado en geometría convexa, digamos, por los cuerpos convexos, en un contexto analítico, en cierto modo lo están jugando las funciones los cóncavas, ¿vale? A raíz de todos los trabajos de los últimos años. Además, se puede ver como que esta familia, la familia de funciones los cóncavas, contiene de algún modo la de los cuerpos convexos, mediante la aplicación que a cada cuerpo convexo le asocio su función característica, ¿vale? Esa función característica sería los cóncavas, y en ese sentido, pues, estoy extendiendo en este contexto funcional el concepto, digamos, de cuerpo convexo. Eso es el ser cero cóncavo. Ya habíamos visto P cóncavo con P mayor que 0. ¿Y qué pasa con P cóncavo con P menor que 0? Aquí se da la vuelta. Aquí no es que F a la P sea cóncavo, sino que sea convexa, ¿vale? De nuevo en su soporte. Y para los casos más infinitos y menos infinitos, que lo había excluido donde tocaba, en los casos P mayor que 0 y P menor que 0 respectivamente, ser infinito cóncavo o menos infinito cóncavo se traduce en lo que sigue. Una función es infinito cóncava si es constante en su soporte, o sea, la familia infinito cóncava son simplemente las funciones constantes, y las funciones menos infinito cóncavas, que en la literatura se suele denominar como cuasi cóncavas, son aquellas para las que sus conjuntos de nivel, los conjuntos de nivel para cada altura, sean conjuntos convexos, ¿vale? Bueno, pues eso serían las funciones P cóncavas.
Y un ejemplo de función P cóncava me viene a partir de la desigualdad de Brun-Minkowski. Si yo relaciono la noción de suma de Minkowski que he mencionado previamente y la medida de Lebesgue, que es el volumen, uno llega de forma natural a esta desigualdad. Esta desigualdad me afirma que si tengo compactos no vacíos, entonces el volumen de la suma de Minkowski a la 1 partido de la dimensión del espacio euclidiano en el que esté es mayor o igual que la suma de ambos volúmenes a la misma potencia. De la homogeneidad del volumen, tengo que esta desigualdad es equivalente a la que sigue. O sea, esta tiene una notación, digamos, aditiva. Ahora puedo ponerle una notación 1 partido n cóncava. Yo tengo dos cuerpos convexos, bueno, compactos si queréis, concepto más general. Si queréis, en el contexto de cuerpos convexos, entonces el volumen de la combinación convexa elevado a 1 partido por n es mayor o igual que la combinación convexa de los volúmenes elevado a la potencia. En otras palabras, la función esta de aquí es cóncava. O sea, la función volumen 1 menos lambda k más lambda l elevado a 1 partido por n, cuando estoy con k y l cuerpos convexos y lambda se mueve entre 0 y 1, esa función es cóncava. Algo que es lo mismo el volumen elevado a 1 partido por n, el volumen es 1 partido n cóncavo con la notación que he dado antes. ¿Vale? Cuando son cuerpos convexos se da la igualdad cuando tienen puntos interiores, es decir, cuando tengo volumen positivo en ambos, si solo si son homotéticos. Si estoy con compactos generales, esto es verdad, salvo un conjunto de medida nula. ¿Vale? Entonces, pues, la idea de que, bueno, tengo igualdad cuando tengo volumen positivo, si solo si, salvo conjuntos de medida nula, estoy con cuerpos convexos y son homotéticos. ¿Vale? Entonces, es la desigualdad de Brun-Minkowski, y lo que voy a necesitar no es la desigualdad de Brun-Minkowski en sí, sino una desigualdad, un resultado, mejor dicho, equivalente, que se suele determinar como principio de concavidad de Brun, que me dice qué pasa con los volúmenes de las secciones mediante K-plano, en particular mediante hiperplano, que es lo que me va a interesar. Yo tengo un cuerpo convexo y tengo un hiperplano, entonces la función volumen de las secciones, la función que a cada punto del complemento ortogonal de ese hiperplano le asigno el volumen de la sección mediante el hiperplano trasladado mediante el punto X que esté considerando. El volumen de esa sección es 1 partido n-1 cóncava con la definición que he dado antes. ¿Vale? Entonces me está diciendo qué pasa con el volumen de las secciones. ¿Cómo puedo verlo esto a partir de la desigualdad de Brun-Minkowski? Porque fijaros que ahí antes aparecían combinaciones convexas, sumas de Minkowski. Y aquí lo que tengo es secciones. Pues se puede ver de la siguiente forma. Si yo tengo dos cuerpos convexos n-dimensionales, los puedo ver embebidos en Rn+1 contenidos en dos hiperplanos paralelos, digamos en H, en hiperplano afín H, y en el hiperplano afín, en el hiperplano vectorial H, perdón, y en el hiperplano afín U más H, o sea, a distancia 1. Veo ahí mis dos cuerpos n-dimensionales. Entonces es fácil comprobar que si yo hago la envoltura convexa de estas dos secciones, esos dos cuerpos n-dimensionales, y lo interseco con un hiperplano paralelo a H a altura lambda respecto al vector normal U, entonces la sección que obtengo no es más que la combinación convexa, la suma de Minkowski de los conjuntos originales. Luego, la suma de Minkowski se relaciona con la sección mediante esta igualdad, y entonces ahora se aplicó Brun-Minkowski y el hecho de que cada su cuerpo convexo, y por tanto, cada vez que yo considere, ahora para un cuerpo convexo en Rn, 3 secciones paralelas, la sección intermedia siempre va a contener por convexidad a la envoltura convexa de las otras dos, y entonces ahora aplico esto y por Brun-Minkowski tengo esta concavidad. Vale, pues ya de paso aprovecho esta figura y este resultado para fijar también la notación del simetrizado SVAR que me hará falta, que se construye como sigue. Si para cada sección de ese cuerpo voy considerando, o sea, yo tengo mi hiperplano H, mi complemento ortogonal, ese eje, si para cada punto de ese complemento ortogonal considero la bola centrada en ese punto y que tiene el mismo volumen n-1 dimensional que el volumen n-1 dimensional de mi cuerpo convexo n-dimensional, o sea, sección a sección, que las bolas tengan la misma área, si queréis, el mismo volumen n-1 que la sección correspondiente de mi cuerpo, y eso lo hago para todo lambda, considero la unión, lo que obtengo es un conjunto de revolución que es convexo por el principio de concavidad de Brun. Es decir, la función radio que me define este conjunto de revolución es cóncava. ¿Vale? La función volumen de las secciones no es cóncava, es 1 partido n-1 cóncava,
Y eso se traduce en que la función radio de esta construcción, de este conjunto que se llama simetrizado SBAT, esa función radio es la que es cóncava. Como he dicho, esta construcción que te da un cuerpo que es simétrico respecto a un eje, que por supuesto te preserva el volumen por Fubini, por la construcción que he hecho, y tiene otras propiedades interesantes que da juego en muchos ámbitos de la matemática. Esta construcción se denomina en la literatura como simetrizado SBAT con respecto a este eje, y lo voy a anotar en mi charla de esta forma: sigma sub el eje h perpendicular del conjunto K, del cuerpo convexo K. ¿Vale? Y entonces el problema que quiero tratar en esta charla es esta cuestión, que es bastante natural, que me va a llevar de forma inmediata a la desigualdad de Rumba. La cuestión es la siguiente: yo tengo un cuerpo convexo, como en la figura, y fijo un hiperplano, y me planteo cómo he de moverme, digamos, de forma paralela con respecto a este hiperplano, de forma que cuando yo corte por algún punto, digamos, especial, conocido, con nombre, llamadlo como queráis, de ese cuerpo, entonces las dos partes que me genera el cuerpo, o sea, el volumen, o sea, los dos trozos, es decir, el conjunto intersección, un semiespacio, y el conjunto intersección, otro semiespacio, tengan una cantidad de volumen suficientemente grande. O sea, para entendernos, los dos trozos que tengan un volumen suficientemente grande si el corte lo pegó por un punto especial, conocido. Digo esto porque, claro, por supuesto, esto es a priori, o sea, sin conocer la geometría del cuerpo, por supuesto, por continuidad, siempre va a haber un punto, de forma que si yo pego el corte mediante ese hiperplano a través de un cierto punto, ambas mitades tengan la misma masa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo, sin conocer quién es el cuerpo, qué punto particular de ese cuerpo es a través del cual tengo que pegar el corte de forma que ambas mitades tengan suficiente masa. Vale, pues posibles elecciones para este, digamos, punto especial, o este punto a priori, si queréis. Uno podría pensar, bueno, pues el circuncentro, ¿vale? Es el centro de la bola más pequeña que contiene acá. Podría ser una opción, pegar el corte a través del circuncentro del cuerpo. Eso no me aporta nada, no me da ningún tipo de control. Hay ejemplos muy sencillos, por ejemplo, incluso en dimensión 2, este que os cuento aquí, considera un triángulo rectángulo, ¿vale? Por tanto, la circunferencia circunscrita de ese triángulo rectángulo va a tener al circuncentro en la hipotenusa. En otras palabras, la hipotenusa va a ser el diámetro de esa circunferencia. Y ahora a ese triángulo rectángulo le uno un punto suficientemente próximo o arbitrariamente próximo a cero, como yo quiera, y tomo la envoltura convexa. Tengo este cuadrilátero, ¿vale? Entonces, si yo ahora pego el corte, cojo como hiperplano el eje de la axis, o sea, el x1 igual a 0, estoy pegando el corte a través del circuncentro, y este trozo de aquí, el trozo de la izquierda, o sea, el que me da el semiespacio de la izquierda intersecado el cuerpo, tiene una cantidad de masa arbitrariamente pequeña en relación a la parte de la derecha, cuando yo hago variar ese punto de forma que se aproxime tanto como yo quiera al origen. Con lo cual, hacer el corte por el circuncentro no me está dando ningún tipo de control para esas dos mitades de masa. Otra opción podría ser el incentro, que es el centro de la bola más grande, mientras que el circuncentro es único, hay una única bola circunscrita. El incentro no tiene por qué ser único, hay cuerpos que tienen varias inbolas. Pues si considero uno de esos incentros, tengo cierta garantía de algo, la respuesta vuelve a ser que no. Pues un ejemplo sencillo es considerar una bola, envoltura convexa a un punto, de forma que ese punto esté arbitrariamente lejos del centro de la bola. Entonces, si cojo como hiperplano, si queréis, ortogonal al segmento determinado por el centro de la bola y ese punto, cuando yo pegue ahí el corte a través del incentro, la parte de la izquierda tiene una masa, digamos, por ejemplo, 1, según el radio que he puesto, una masa constante, mientras que la masa de la derecha se puede hacer tan grande como yo quiera si hago tender ese punto, digamos, hacia más infinito. Con lo cual, si hago, si queréis, el cociente de la masa de la izquierda entre la masa de la parte de la derecha, ese cociente tiende a 0, y de nuevo no hay control, aunque el corte lo esté pegando a través de ese punto concreto. Entonces, esas dos opciones descartadas. Otra opción podría ser, digamos, el punto medio. Fijaros que como estoy siempre moviéndome de forma paralela con respecto al hiperplano H, lo que tengo que decir es, desde el complemento ortogonal,
por qué punto tengo que pegar el corte. Pues si considero el punto medio de la proyección sobre ese eje, o sea, yo tengo el hiperplano, este de aquí de nuevo, x igual 0. Si ahora la proyección es simétrica respecto el punto respecto al cual me da el corte, es decir, tengo un intervalo de la forma menos BB, ¿eso me asegura algo? O sea, aquí por comodidad estoy poniéndolo en el 0, o sea, lo que estoy diciendo es, tú tienes un cuerpo, proyectas, esa proyección sobre ese eje es un segmento, pues ahora pega el corte por el punto medio, es lo que estoy diciendo. Pues si pego el corte por ese punto medio, tengo cierta garantía del hecho de ser convexo y decir que estoy pegando el corte por el punto medio, pues ya no queda tan claro el asunto, o sea, por lo menos no queda claro que no se pueda decir nada, como pasaba antes con el incentro o pasaba con el circuncentro. Ese tipo de construcción en principio no me funciona, entonces pues no queda claro lo que puedo decir. Y bueno, lo dejo ahí como interrogante y más adelante daré respuesta a ello. Entonces bueno, esa puede ser una opción plausible. Otra puede ser el centro de simetría, siempre y cuando, claro, aquí ya estoy poniendo una hipótesis adicional, siempre y cuando el cuerpo sea centralmente simétrico. Un cuerpo se dice centralmente simétrico respecto a un punto si cuando yo haga su reflejado, su opuesto, entonces obtengo el mismo cuerpo, ¿vale? Aquí el centro de simetría es el origen, que significa que cada vez que coja un punto, su opuesto está, que coja un punto, su opuesto está. Entonces, si el corte lo pego a través de ese centro de simetría, pues la respuesta es trivial, porque ahora ambas mitades tienen la misma masa. ¿Vale? Eso es trivial porque, fijaros, cada vez que yo considere una sección, digamos a altura t, con respecto a mi dirección normal, y la sección a altura menos t, ambas secciones como conjunto son uno el opuesto del otro, ¿vale? Y entonces, en términos de volumen n-1 dimensional, tengo la misma cantidad, y entonces por Fubini tengo que esta masa, la masa de la izquierda, de la parte de la izquierda, es lo mismo que la masa de la parte de la derecha. Entonces, ese cociente es un medio en ambas partes trivialmente. Entonces, hay algo que generalice, digamos, a esto, pero que no sea imponer una hipótesis adicional, de ser centralmente simétrico. Pues muchas veces en la literatura, cuando, por ejemplo, una desigualdad se alcanza de forma óptima, los conjuntos extremales son cuerpos centralmente simétricos, la opuesta, o sea, de algún modo, lo opuesto a ser centralmente simétrico muchas veces es un símplice. Entonces, si pensamos en algo así muy asimétrico, algo tipo símplice, un símplice es la muestra convexa de n más un punto, afínmente independiente, en el plano de un triángulo. Si pensamos en algo tipo triángulo, ¿qué punto especial podría jugar el papel análogo al de centro de simetría cuando estoy con conjuntos simétricos? Pues el centro de masa, el centroide. El centroide que se define como 1 partido el volumen de K de la integral vectorial del vector X con respecto a la medida del R, la integral sobre K. Es decir, integro respecto a la densidad uniforme, normalizada, para que todo K tenga masa 1, si queréis, y entonces hago esa integral vectorial y eso me da un punto, y ese punto es el centro de masa. Cuando el cuerpo es centralmente simétrico, el centroide es precisamente el centro de simetría, y bueno, pues esto me da un candidato a punto especial por el cual dar el corte sin imponer restricciones adicionales a K. Me hará falta en lo que sigue, o sea, esta observación que le he recogido aquí, que es que, bueno, lo que me interesa, como me voy moviendo de forma paralela a H, o sea, a lo largo de la dirección del vector normal U, lo que me interesa será la componente del centroide con respecto a U. O sea, si yo U lo amplío a una base, pues la componente con respecto a esa base en relación al vector U de mi centroide vendrá dado por esta expresión, 1 partido del volumen, la integral entre A y B será donde estará soportada la función volumen de las secciones, por T diferencial de T, esta integral de variable real. Entonces, bueno, este es el candidato, y este candidato, la respuesta me la da precisamente la desigualdad de Grunbaum. La desigualdad de Grunbaum me dice que sí, que la pregunta que nos habíamos hecho antes tiene respuesta afirmativa cuando el corte lo pego por el centroide. Y esto es lo que me dice. Tengo un hiperplano vectorial con vector normal U, dado un conjunto compacto con volumen positivo.
como voy a tener contexto cuerpos convexos aquí, pues bueno, con interior no vacío, que es lo mismo. O sea, lo que me interesa es que tenga volumen no cero para poder dividir. Denotaré por K menos el trozo de cuerpo que obtengo al intersecar con el semiespacio de la izquierda, al intersecar con H menos, ¿vale? Entonces, el ratio del volumen de K menos, del trozo de la izquierda de K en relación a H, entre el volumen de K, si K es convexo y tiene centroide de origen, es decir, ahora estoy diciendo un poco lo que decía antes, estoy poniendo por comodidad el centroide en el origen. Como el centroide es un concepto afínmente covariante, es decir, que si tú tienes un cuerpo y lo trasladas, el centroide del cuerpo original queda trasladado mediante la misma traslación, y el volumen invariante por traslaciones puedo, por comodidad, sin pérdida de generalidad, poner el centroide donde yo quiera. Entonces pongo el centroide en el origen, y entonces pues así la notación esta, digamos, es más consistente, simplemente intersecar con ese hiperplano vectorial, o sea, el interseco con el semiespacio delimitado por este hiperplano vectorial, mejor dicho. Entonces, ese cociente queda minorado por la constante n parcial n más 1 elevado a n. Esta constante que depende solo de la dimensión, y la desigualdad es SAR, es óptima, y se da la igualdad si solo existe es un cono en la dirección del vector normal U. ¿Qué significa un cono en la dirección normal U? No es más que la envoltura convexa. La envoltura convexa, ya me apareció antes, no lo he mencionado, pero la envoltura convexa de un conjunto no es más que el conjunto convexo más pequeño que contiene al conjunto original, ¿vale? La envoltura convexa de un conjunto en M unidimensional, de una sección y un punto. O sea, tienes algo en M unidimensional, tienes un punto y haces esa envoltura convexa. Algo tipo cono, tipo pirámide. A eso me referiré con cono en la dirección. Observar que el poner aquí un menos no es relevante, es decir, yo he fijado un vector normal y he considerado el semiespacio de la izquierda. Pues si cambio el vector normal y pusiera menos u, lo que sería ahora el semiespacio de la izquierda es lo que sería el semiespacio de la derecha si mantengo el vector original, por lo cual, por supuesto, no juega un papel relevante un semiespacio o el otro. Con lo cual, esto se puede reescribir de forma equivalente a que el mínimo de los dos ratios de volumen de K intersecado con un semiespacio o volumen de K intersecado con el otro entre el volumen total es, como poco, siempre esta cantidad que te depende de la dimensión. Vale, eso es lo que nos dice la desigualdad de Grunbaum. En la literatura hay otros resultados relacionados con esta desigualdad. Por ejemplo, en un trabajo de Fradelici del 97, el autor estudia cocientes de este tipo, digamos, pero ahora para secciones. Es decir, considera el volumen k-dimensional de un cuerpo de intersección, un K-plano, un subespacio de dimensión K, donde ese K-plano, ese subespacio de dimensión K, lo está haciendo pasar por su centroide, entre la sección de máximo volumen. Es decir, arriba el numerador considera el volumen de la sección cuando el corte lo hago a través del centroide, y abajo considero la sección máxima. O sea, si yo ahora voy haciendo secciones de forma paralela a ese subespacio que he prefijado, considero la sección máxima, pues esa es la cantidad que pongo en el denominador, y ese cociente es lo que estudia y da cotas inferiores en este trabajo. En un paper más reciente del mismo Fradelici con Meyer y Jaspin, estudian desigualdades de tipo realmente Grunbaum para secciones, en el contexto de secciones, en el que esencialmente cambias lo que antes hacías para K, lo cambias por una sección de K. Me explico. Tú antes cogías K, lo separabas en dos trozos a través de un hiperplano que pasaba por el centroide, y computabas el volumen de un trozo entre el volumen total. Ahora será el volumen no de un trozo, sino de una sección mediante un K-plano entre el volumen de la sección total. O sea, a uno de los dos trozos le hace la sección y a todo el cuerpo le hace la sección correspondiente. Y para ese cociente estudian también desigualdades. En otras palabras, cuando yo esas secciones la hago a través no de un K-plano, sino de un N-plano, es decir, no hago sección, lo que obtengo es realmente Grunbaum. O sea, tienen una desigualdad de tipo Grunbaum generalizada para secciones mediante K-plano. Y esa cota, que la dan en términos de una constante absoluta C, de algún modo queda más afinada en este trabajo más reciente de Miroshnichenko, Stephen y Zhang, en el que dan una constante, pues, del tipo de la de Grunbaum. Ahora
dependiendo no solo de n, sino también de k, la dimensión de su espacio k-dimensional. Cuando hago k igual a n, lo que en ese resultado, en esa constante, lo que se obtiene es la desigualdad de Grunbaum. También se han estudiado versiones funcionales de la desigualdad de Grunbaum en el contexto de los cóncavos por Meyer, Nazarev, Leabogin y Jaskin, y en el contexto P cóncavo para P mayor que 0 en el paper mencionado previamente. Y para proyecciones, lo mismo que comentaba antes para las secciones, pues cambiándose tiempo por proyección, es decir, tú tienes un cuerpo, lo troceas en dos a través de un hiperplano que pasa por el centroide y ahora calculas el volumen de uno de esos trozos proyectados sobre un K-plano entre el volumen de todo el conjunto proyectado sobre el K-plano. Y para esos cocientes pues también dan desigualdades óptimas. Vale, pues en este punto lo que nos planteamos fue lo siguiente. ¿Qué pasa si ya no trabajo con cuerpos convexos, trabajo con conjuntos compactos, pero que tengan algún tipo, digamos, de convexidad? ¿En qué sentido? En el sentido de que la función volumen de las secciones tenga un grado de concavidad, sea P cóncava. Porque esto, por un lado, fijaros, la hipótesis que venía en la desigualdad de Grunbaum era que fuera convexo. Ser convexo, en términos de la función volumen de las secciones por el principio de concavidad de Grun, se traduce en que esa función sea 1 partido n-1 cóncavo. Entonces, si yo ahora no pido convexidad y estoy con un compacto, de forma que cuando yo fijo un cierto hiperplano H, la función volumen de las secciones mediante hiperplanos paralelos a este H prefijado tenga un grado de concavidad, ¿se puede decir algo? Eso, por un lado, me permitiría extender el resultado a conjuntos no necesariamente convexos, de forma que, por supuesto, su función tenga este grado de concavidad. Y por otro lado, me estaría diciendo también que si estoy con cuerpos convexos, vale, de gratis por principio de concavidad de Grun, me coja el hiperplano que me coja, la función correspondiente volumen de las secciones es un parcial n-1 cóncava, pero a lo mejor para un hiperplano concreto, cuando yo compute esa función, tiene un grado de concavidad mayor. A lo mejor es 1 cóncava, 2 cóncava, lo que sea. Entonces, si para un cierto hiperplano, para un cierto cuerpo convexo, tengo garantizada una mayor concavidad, un mayor grado de concavidad, ¿puedo decir algo? ¿Puedo tener una versión refinada de la desigualdad de Grunbaum? ¿Se puede mejorar de cierto modo? Entonces, en ese sentido, nos planteamos esto. Y siguiendo la idea subyacente en la prueba de Grunbaum, sale de forma natural unos candidatos a cuerpos extremales. En Grunbaum los conjuntos extremales eran los conos de la dirección U. Esos conos, lo que ocurre es que su función radio es afín, es decir, su función volumen de las secciones es 1 partido n-1 afín. Entonces, si, digamos, Grunbaum, por así decirlo, es el caso 1 partido n-1 cóncavo, los conjuntos extremales vienen dados por los 1 partido n-1 afines, y ahora quiero extenderlo eso a conjuntos cuya función volumen de la sección sea P cóncavo, pues parece razonable pensar que los que podrían ser extremales serían aquellos que son, cuya función volumen de las secciones son P afines. Entonces consigo una función P afín, es decir, aquella que elevada a P es una función afín, y considero el cuerpo de revolución correspondiente, ¿vale? Conjunto de revolución asociado a esta función, es decir, aquella que punto a punto considero la bola centrada en ese punto de ese eje y cuyo radio viene dado por la función radio asociada a esta, es decir, una constante salvo el volumen de la bola unidad correspondiente, es la función elevada a 1 partido de n-1. Es decir, cojo la función radio asociada a esta, hago el conjunto de revolución y ese conjunto de revolución lo encontraré como C sub P. ¿Vale? Estos conjuntos no tienen por qué ser convexos, para P menor que 1 partido de, para P menor que 1 partido de n-1 en general no lo será. Y estos son, digamos, los candidatos a ser los que nos den una intuición de por dónde pueden ir los tiros en esa desigualdad que vamos buscando. Entonces, lo primero que hicimos fue echar la cuenta para estos tipos, para estos conjuntos de revolución, calcular los ratios del volumen de la parte de la izquierda en términos del volumen total, ¿vale? Cuando pegó el corte a través del centroide, y obtuvimos esta cantidad. Si P es un parámetro que vive en todo R, salvo en -1, 0, en -1, 0 hay que llevar cuidado, ya no tendría ciertas complicaciones. Para empezar, en un determinado rango, yo lo comentaré después, no estaría definida esta constante, y en otro no pasaría exactamente esto.
Entonces, bueno, para P en todo R salvo menos 1, 0, si considero estos conjuntos C sub P y los pongo de forma que su centroide esté en el origen, o en otras palabras, como decía antes, considero estos cuerpos C sub P y doy el corte a través de su centroide. Entonces, el volumen del trozo de cuerpo correspondiente, cuando doy el corte a través de H, entre el volumen total, viene dado por esta expresión, P más 1 entre 2P más 1 elevado a P más 1 partido por P, donde el caso P igual a 0, esto ha de entenderse de nuevo como el valor que sostiene por continuidad, es decir, en el límite. Si tomo el límite cuando P tiende a 0 de esta cantidad, lo que sostiene es 1 partido por E, y 1 partido por E es lo que sostiene para el volumen de C0 menos entre el volumen de C0, donde C0 sería el cuerpo de revolución que sostiene para lo que sería G0, que G0, pues bueno, si de algún modo pasamos al límite de forma natural, lo que sostendría, bueno, eso dicho así de una forma un poco imprecisa, pero siguiendo con la misma idea de las medias, el candidato a ser G0 es una exponencial, ¿vale? Una función exponencial. Entonces, ese sería C0. El cuerpo de revolución para una determinada exponencial, y entonces todo casa exactamente igual de bien, por continuidad. Su cociente vendría dado por 1 partido por E. Entonces, pues bueno, pues con estos cuerpos pues vimos que sí que en efecto se obtiene una desigualdad tipo Runbaum, donde los conjuntos extremales son estos tipos. De forma precisa, tiene un compacto con centroide en el origen, y para un determinado hiperplano tiene garantizado, si tiene garantizado que la función volumen de las secciones mediante hiperplanos paralelos a este H hay una cierta concavidad, con grado de concavidad positivo, entonces de nuevo pues el volumen de la parte de la izquierda, el volumen de K menos entre el volumen de K, es mayor o igual que la constante que aparecía antes en el lema previo. Dándose igualdad si solo si el simetrizado de Schwarz es ese conjunto de revolución, el C sub P, y para el caso P igual 0, pues sostiene lo mismo, ¿vale? Volumen de K menos entre volumen de K es mayor o igual que la constante que obtuve antes, en el caso P igual 0. Y aquí, bueno, aquí la desigualdad es SAT en el sentido de que puedo encontrar conjuntos compactos de forma que este cociente esté arbitrariamente tan próximo como se quiera a 1 partido por E. La cosa es que, bueno, aquí quien daría la igualdad realmente sería un conjunto no acotado, ¿vale? La función, o sea, el C sub 0 sería un conjunto que es no acotado, sería mediado a través de una exponencial definida desde menos infinito hasta un determinado delta, y entonces, pues bueno, truncando ese conjunto no acotado, haciendo tender el parámetro de la izquierda, digamos, hacia menos infinito, pues para ese cociente obtendría valores sucesivamente tan próximamente, sucesivamente tan próximos a 1 partido por E como se quisiera. Y bueno, y con esto, con la prueba que utilizamos aquí, como corolario obtuvimos respuesta a esa cuestión que quedó ahí un poco en el aire antes, cuando mencionaba el punto medio como un candidato a punto por el cual pegar el corte. Si pido las mismas condiciones que antes, un conjunto compacto, un hiperplano, y de forma que la función volumen de las secciones sea P cóncava. Si ahora cambio, ya no pido que tenga el centroide en el origen, sino pido que tenga el punto medio en el origen, entonces cuando considero los ratios correspondientes, o sea, volumen de K menos, de K intersección el semiespacio de la izquierda entre el volumen de K, es mayor o igual que una determinada constante que depende del grado de concavidad, ¿vale? De ese P, el exponente al mismo que antes. Y esto lo tengo para P mayor que 0. Dándose la igualdad, si solo si, de nuevo el simetrizado es bar, el conjunto C sub P de antes. Fijaros que ahora cuando P tiende a 0, esta cantidad tiende a 0, con lo cual ahora el caso P igual 0 en este resultado no me estaría aportando ninguna información, no valdría para nada. Y de hecho, esta constante es siempre menor o igual que esta, con lo cual es siempre mejor dar el corte por el centroide que darlo por el punto medio, cosa que por otro lado era esperable. El punto medio tiene mucho más control digamos, de la masa, perdón, el centroide tiene mucho más control de la masa que el punto medio. Vale, pues estos son los resultados que obtuvimos. Un par de observaciones. Las observaciones es que, bueno, el caso límite P igual a infinito, he escrito aquí, para P mayor que 0, el caso límite P igual a infinito queda recogido también ahí, y se da de forma trivial, en el sentido siguiente. Como he dicho antes, una función es infinito cóncava si solo si es constante en su soporte.
Entonces, la única función es infinito cóncava son las constantes, lo que quiere decir que los únicos objetos de estudio que tengo aquí serían aquellos cuyo simetrizado es bar es un cilindro. Entonces, utilizando que es constante y la hipótesis de centroide en origen, me daría que el soporte es un intervalo simétrico y entonces lo que tengo, como es la función constante, cuando haga Fubini si queréis, lo que tengo es que ambas mitades miden lo mismo, es decir, los cocientes ambos son iguales para cada menos y para cada más. Y es un medio, no es más que el valor que sostiene la constante que obteníamos en el resultado, que depende de P, cuando hago tender P hacia más infinito. Con lo cual, el caso P igual a infinito casa bien con el resultado que hemos presentado y es o sea, esa cota se da trivialmente, ¿vale? Porque los objetos de estudio son muy simples, son esencialmente cilindros. Recoge también la desigualdad de Grunbaum como caso particular, simplemente haciendo P igual a 1 partido de n-1. ¿Por qué? Fijaros que en Grunbaum lo que se pedía es que el conjunto fuera convexo, por el principio de concavidad de Brum. Eso implica que tengo concavidad de orden 1 partido de n-1, es decir, 1 partido de n-1 cóncava, y entonces se aplica mi resultado para P igual a 1 partido de n-1, la constante que obtengo la sustituyo aquí por P, el valor 1 partido de n-1, lo que obtengo es la constante de Grunbaum, n partido de n-1 elevado a n. Y el caso de igualdad también se obtiene. El caso de igualdad, fijaros que aquí en el resultado era que el simetrizado S-bar coincidiera con estos conjuntos de revolución. En Grunbaum era que fuera un cono. Entonces, el hecho de que cuando tengo igualdad en Grunbaum, sacándolo a partir de nuestro resultado, tengo que el simetrizado es un cono ahí sería una función radio que es afín. Entonces, si su simetrizado de bar es un cono, una función, o sea, viene determinada por una función una función radio que es afín, y aplico el caso de igualdad de la desigualdad de Brum-Minkowski, que me dice que cuando estoy con conjuntos con volumen positivo, se da la igualdad en Brum-Minkowski si solo si los conjuntos son homotéticos. Si lo aplico eso para las secciones, tendría que sección a sección, tengo conjuntos homotéticos, y entonces lo que tendría es que no solo su simetría de Sbach es un cono en el sentido de que es el conjunto de revolución de un afín, sino que el conjunto original es un cono en la dirección, es decir, es la envoltura convexa de algo plano con un punto. Con lo cual se desprende directamente de ahí junto con el caso de igualdad de la desigualdad de Brum-Minkowski. Vale, una vez hechas esas dos observaciones, en los 5 minutos que me quedan, simplemente un pequeño sketch de la prueba. La idea es explotar la prueba clásica de Grunbaum, como sigue. Hayamos definido las funciones respecto a las cuales voy a considerar mis cuerpos de revolución, las que voy a utilizar para rotar respecto al eje, que son P afines, y esas tienen ahí unos grados de libertad. La puedo definir en un intervalo menos gamma delta y con una constante C. Pues bueno, fijo gamma, delta y C de forma que los dos trozos para un cuerpo y para otro, para hacer sub P y para K, tengan la misma masa, es decir, volumen de Cp menos sea volumen de K menos y volumen de Cp más sea volumen de K más. Y además, que ambas secciones, por el origen, tengan también el mismo volumen n-1 dimensional, en términos de las funciones, que Gp0 sea igual que f de 0. Eso me hace que entonces la posición relativa de mis funciones, cuando la elevo a P, ¿vale? F no tiene por qué ser cóncava, pero F elevado a P, estoy con el caso P mayor que 0. El caso P igual 0 sería totalmente análogo. F a la P sería cóncava, entonces G a la P es afín. La situación que tengo una vez que he fijado esos parámetros gamma, delta y C sería una posición relativa de esta forma. La función P afín tiene que empezar, digamos, antes que donde empieza la función volumen de las secciones, y tiene que, digamos, que acabar también antes que donde acaba la función volumen de las secciones, para asegurar que se da esta condición. Cuando yo hago el conjunto de revolución correspondiente para que el volumen de una y el de otra, trozo a trozo, sea el mismo, pues digamos esta área tiene que compensar esta y esta de aquí tiene que compensar esta. Y por tanto la posición relativa es esa. Y a partir de esa posición relativa se comprueba qué pasa con el centroide de este C sub P, o sea, el conjunto de revolución asociado a la función G, que la componente respecto al vector U, es decir, si me fijo a lo largo de esta dirección donde queda,
queda siempre a la izquierda del centroide del cuerpo original. Como el centroide del cuerpo original lo estaba prefijando en el origen, pues estoy diciendo que la componente del centroide de este C sub P queda por aquí, es negativa. Y entonces ya lo tengo esencialmente. El volumen de K menos entre el volumen de K, por cómo he definido este C sub P en términos de los parámetros respecto a los cuales tiene libertad, el ratio es el mismo para uno y para otro. Tiro ahora usando el hecho de que el centroide se me ha desplazado a la izquierda al considerar estos conjuntos C sub P. Entonces, intersecar con el semiespacio delimitado por H es a efectos de volumen mayor que intersecar por un semiespacio, o sea, por un semiespacio delimitado por un trasladado de H a través de un punto que queda aquí a la izquierda, o sea, menos algo por U. Es decir, este trozo, esta sección, esta intersección, mejor dicho, de C sub P con este semiespacio está contenido en C sub P menos, porque estoy cortando más hacia la izquierda que antes. Entonces, ahora estoy en las condiciones del lema, estoy cortando C sub P por un semiespacio delimitado por un hiperplano que pasa por mi centroide. Y entonces aplico el lema, me había preocupado de chequear cuando doy el corte por el centroide cuánto vale el volumen de ese trozo de cuerpo entre el volumen total, y valía esta constante. Y entonces lo tengo. Esa es esencialmente la idea. Por último, nos planteamos qué pasaba para el caso P menor que 0, porque fijaros que en el teorema, en los resultados, hemos pedido P mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa para P menor que 0? Pues bueno, para P menor que 0 se estropea un poco todo, y es lo que vamos a ver a continuación. Si denoto como alfa sub P la constante que obtuvimos en esta desigualdad de tipo Grunbaum, P más 1 partido a P más 1 elevado a P más 1 partido por P, que esto está definido solo para cualquier valor de R salvo menos 1 o menos 1 medio, es decir, siempre que no viva menos 1 menos 1 medio. Entonces, cabe esperar que esta sea la constante que da una cota inferior para volumen de K menos entre volumen de K. Y la respuesta es que no. Y se puede decir incluso un poco más si el parámetro lo pongo no solo en R menos el menos 1 menos 1 medio, sino en términos infinito y menos 1. A la izquierda de menos 1, no solo que esta no es una cota inferior para volumen de K menos entre volumen de K, sino que no se puede encontrar ninguna constante que dependa solo de P, del grado de concavidad de esa función por volumen de las secciones, de forma que no se puede encontrar una constante que sea una cota inferior. ¿Vale? O sea, existen conjuntos compactos con centroide en el origen, de forma que si para un cierto hiperplano su función por volumen de las secciones es P cóncava, encuentro siempre compactos de forma que esta cantidad se hace arbitrariamente pequeña. ¿Y qué ocurre? Bueno, entre menos 1 y menos 1 medio, esto no está definido, hasta menos 1. No solo que esta constante no me valga como cota inferior, sino que no hay ninguna cota inferior. ¿Y qué pasa entre menos 1 medio y 0, que sería el otro trozo que me falta, ¿no? Pues entre menos 1 medio y 0, lo que vimos es que esta constante, digamos, la cantidad de la cota inferior, no es cota inferior para volumen de K menos entre volumen de K. Sin embargo, la diferencia con respecto a lo que ocurre cuando P se mueve entre menos infinito y menos 1, sí que pudiera ser que existiera una constante, y de hecho que esta constante, el mínimo, fuera alfa P. Es decir, lo que no voy a tener es, en general, que volumen de K menos entre volumen de K sea mayor o igual que alfa P. Pero ahora sí podría ser que el mínimo de las dos cosas estuviera por minorado por alfa P. La cosa es que aquí lo que ocurre cuando me voy al intervalo menos 1 medio 0, esos conjuntos C sub P, esos candidatos a conjuntos extremales, el comportamiento se le da la vuelta. Lo que ocurría antes en el caso positivo, para P positivo, con K menos y K, ahora ocurre con K más y K. Entonces, eso me permite asegurar que volumen de K menos entre volumen de K no va a estar minorado por alfa P, pero si considero los dos ratios y me fijo en la parte más pequeña, sí pudiera ser que la parte más pequeña fuera mayor que alfa P. Es decir, a lo mejor volumen de K menos entre volumen de K no es mayor que alfa P, pero como, digamos, el comportamiento se estaba intercambiando, pudiera ser que volumen de K más entre volumen de K sí fuera mayor o igual que alfa P.
Y eso, bueno, no fuimos capaces de dar ni respuesta positiva ni negativa. Entonces, pues bueno, en general, el enunciado anterior para P igual que 0 no se extiende para P menos que 0 en este sentido, sabiendo incluso más si P está entre menos infinito y menos 1. Vale, y eso es esencialmente lo que quería contaros hoy, así que pues muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Jesús. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues podéis activaros el audio y preguntar. Yo tengo una. Me ha parecido que los ejemplos de cuerpos que has sacado, que han aparecido, por ejemplo, para ilustrar lo de P mayor que estos, efectivamente, P mayor que 0, va muy asociado a la H. Quiero decir, la P y la H van relativos. Quiero decir, Claro. para este H se puede hablar de P con más P con cavidad, Sí. pero para el mismo cuerpo con otra. Exacto, sección. totalmente. Sí. Hay ejemplos, es fácil encontrar ejemplos que, como tú dices, Eso cuando es. fijas hay una concavidad y cuando fijas, y si cambias el H, tiene otra concavidad distinta. Porque No hay ningún tipo de concavidad. Cuando es cuerpo convexo, sabes que como mínimo 1 partido de n-1 concavidad en todas las direcciones la tiene. Puede que en alguna dirección tenga incluso un poco más. Pero si estás con un compacto arbitrario, a lo mejor encuentras un H, de forma que sí, si te mueves de forma paralela, sí, pero si la cambias, sea distinta o no la haya, puede cambiar. Claro, depende del H, por supuesto. Vale. Vale. Sí, esa era la cuestión, sí. Perfecto, sí. Bien, claro, depende del H. Yo otro rato, digamos, estoy fijando el H y para ese H me preocupo de la función volumen de las secciones. Entonces, si verifica esta biconcavidad, entonces doy esa desigualdad. Correcto. Si el punto lo quiero dar con otro H, pues entonces tengo que preocuparme con la función volumen de las secciones a través de ese H. A ver si de nuevo vuelve a tener algún tipo de concavidad. Si no lo tiene, entonces no sé decir nada. Correcto, sí. Yo te quería preguntar también, ¿habéis mirado el caso del volumen, de que el volumen de las secciones paralelas tenga algún tipo de concavidad, pero para kermas integrales, para otros kermas integrales, ¿tenéis algo? Es que había un artículo donde estudiaban desigualdades de tipo Gorumba. En uno de estos artículos que he mencionado, dan resultados para las cuermas integrales. No sé si era en el de las proyecciones. En uno de estos artículos, no sé, en este de Fadelici, Meyer y Jaskin creo que es. Aparte de estudiar el problema que he dicho de para las secciones, obtienen resultados para las cuermas, para volumen intrínseco, o otra normalización, pero a posteriori para las cuermas. Se podría, creo que esa es tu pregunta, ¿no? O sea, el problema que nos hemos planteado no para el volumen, sino para las cuermas. Sí, porque también... O sea, si yo ahora no estoy con cuerpos convexos, si no estoy con conjuntos que verifico, claro, lo que pasa es que las cuermas, ya si no estás con conjuntos convexos, tensión de cuerma utiliza, hay estas extensiones funcionales y demás. Primero sería aclarar qué noción de cuerma integral o restringirte a cuerpos convexos, para los cuales sí tienes tu cuerma, y entonces decir si para alguna dirección tienes una concavidad mayor, si esa desigualdad tipo Grunbaum, que por ejemplo estudia esta gente para las cuermas, tiene esa mejora. Eso sí que sería plausible, por supuesto, eso sí que se podría plantear. Si estoy con compactos en los que no tengo convexidad, pues primero habría que entender qué noción de cuerma integral cojo. Vale. Y otra cosa, cuando has hablado de puntos especiales, ya has pensado en el incentro o el circuncentro, pero tenías un problema de que el incentro no era único. ¿Se ha mirado para el centro del elipsoide de Young o el elipsoide de Lowner? Que eso sí que va... Ya, pues no lo hemos planteado y tampoco conozco ningún resultado de ese corte en la literatura, pero podría tener todo el sentido. ¿Sí? Si coges el centro del elipsoide de Young o el de Lowner. Es que me ha sonado a eso cuando hablas del meter la bola, ¿por qué no el elipsoide, no? Sí, totalmente. Claro, aquí he puesto, digamos, algunos candidatos, pero puede haber muchos otros y, por supuesto, ese que dices tú tiene todo el sentido del mundo. Ese seguramente tenga mayor control de la masa. Ese, a priori, puede tener todo el sentido. Vale.
¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Hola, ¿me oís? Se oye, bajito, pero se oye. Vale. Hola Jesús, bueno, gracias por la charla. Hola. Una pregunta al hilo de lo que decía David. En el caso este P menor que 0, donde el resultado no funcionaba bien, Sí. ahí tendría sentido, porque lo hacéis para el centroide, ahí tendría sentido considerar otro candidato y que se pudiese dar una cota, o no hay esperanza ninguna. Bueno, si en vez del centroide considero el punto medio, que fue, digamos, el otro resultado positivo que he presentado, a ver, aquí, pasa la misma problemática, ¿vale? Tiene la misma historia. Si ya no considera ni el centroide ni el punto medio y considera otro punto especial, por ejemplo, como proponía David, pues, el centro del elipsoide de Young o cualquier otra historia, pues la idea podría ser otra vez la misma. Si encuentra unos candidatos a cuerpos extremales que se comporte bien, si para eso eres capaz de calcular su ratio volumen de C menos entre volumen de C, pues según la expresión que tenga eso te puede dar una pista si para P menor que 0 puede funcionar la cosa o no. De hecho, aquí toda la discusión final de que no funciona el asunto ha sido en términos de esos conjuntos extremales, para los que sabemos precisamente cuánto vale este ratio. Entonces, pues con otro centro pues, puede tener sentido, pues sí, pues, ¿por qué no? Sabemos que no para el centroide ni para el punto medio, pero con otro pues, podría ir, en principio. De acuerdo, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos las gracias otra vez, Jesús. Gracias a vosotros, siempre. Y bueno.